Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento cierro mi consultorio para que persona a persona podamos tener una conversación en la que, evidentemente irás haciendo tus comentarios mientras lavas los platos, mientras estás en el carro, mientras estás haciendo cualquier actividad paralela a escuchar el podcast. Y bueno, en función a esto iremos elaborando ciertos puntos para potenciar tu salud mental. Yo soy Henry Sánchez, @psicólogo de bolsillo en Instagram y en TikTok. Y el día de hoy, en la noche o en la tarde, independientemente del momento en el que estés escuchando esto, tengo un tema que la verdad, al menos a mí, se me hace bastante conocido y sé que muchos pacientes, muchos conocidos, también lo están viviendo en este momento. Y creo que podemos abrir este episodio desde la pregunta de, ¿será que yo estoy en este momento de mi vida cumpliendo con las expectativas que se tiene de mí o de las expectativas que se tiene en relación a mi edad, a este momento de mi vida? Y quiero empezarlo con una anécdota personal. Esta anécdota podría ser mía, podría ser de un paciente, podría ser de un amigo, porque pasa más de lo que uno cree. Y vamos a comenzar, en este caso es totalmente personal. Yo me gradué a la edad de 20 años, ¿ok? De psicología, como psicólogo. Cuando yo salgo de la universidad, al menos en la sociedad venezolana, hace muchos años atrás se tenía la expectativa de que tú te graduabas y de una vez ingresabas al mercado laboral, y en ese mercado laboral tú lograbas fichar o lograbas ser contratado por una empresa que te brindaba una estabilidad económica y laboral por mucho tiempo. En la mayoría de los casos, ya aquí evocando la época de la bonanza petrolera en Venezuela, una persona podía entrar a la empresa estatal venezolana de petróleos y hacer toda su vida laboral allí, ¿ok? De igualmente con los sectores mineros, petroquímicos y otras empresas grandes, no necesariamente dedicadas a todo lo que viene siendo el ramo de petróleo y minería. Podías hacer esas cosas, podías darte como que tener el privilegio de pasar toda tu vida dentro de una empresa. Y eso, así como en mi caso yo salí de la universidad a los 20 años, muchas personas podían graduarse 21, 22, 23, pero era algo como, ¿me entiendes? Sucede A, pasas a situación B. Y eso te permitía, no en un muy corto tiempo, pero sí en plazos de meses, años, poder establecerte planes económicos para comprar casa, para poder comprarte un carro, poder viajar y hacer un sinfín de cosas. La realidad en este momento es muy diferente. Y creo que llevándolo a ese momento en el que me gradué, mucho más diferente todavía. Recuerdo que luego de graduarme estaba sentado una vez en un almuerzo, en una cena con mi familia, y mi papá hace este comentario. Mi papá viene y me dice, mira, yo a los 20 años tuve mi primer carro, me compré mi primer carro y lo compré de contado. Es decir, no recurrí a ningún crédito bancario, no recurrí a ningún préstamo, lo compré con mi propio dinero de una vez. Evidentemente no lo tomé de muy buena manera en ese momento, y mi reclamo hacia mi papá fue, bueno, teníamos dos realidades y dos situaciones muy diferentes a la tuya, a la tuya y a la mía. Dicho esto, en lo personal he tenido muchos momentos en el que he tenido que lidiar con esto, pero también he identificado que no soy el único, de que hay muchas personas y muchos jóvenes o adultos jóvenes que podemos clasificarlos dentro de lo que es la generación Z, que hay un rollo aquí que algunas personas dicen que son las personas nacidas a partir de 1995, otros a partir de 1997, pero en fin. La generación Z son estas personas que próximamente están más cerca ya de los que empezaron a ser generación Z, están más cerca de los 30 que de los 20. Y podemos decir de que las personas en este grupo o en este espectro de edad posiblemente encuentren una realidad muy similar a la que les estoy contando, en el que te puedes encontrar en una reunión familiar, hablar con algunos amigos o con algunas personas que tienes mucho tiempo sin ver, y
puede aparecer esta comparativa de por qué si en este momento de mi vida o a la edad que yo tenía hice estas cosas, ¿por qué tú no las estás haciendo? Y me llama mucho la atención escucharte que ya aquí salgo de mi historia personal y voy con infinidad de casos. Muchas veces se atribuye a estas diferencias entre una generación y otra. He sabido que la generación Z, en este caso, tiene unos valores y tiene unas conductas muy diferentes a las generaciones anteriores. Eh, a ver, artículos en Forbes, investigaciones propias de consultoras, tanto en Europa como Estados Unidos, han han presentado esta realidad. Por ejemplo, los jóvenes actualmente no se comprometen a largo plazo con ningún trabajo, sino que priorizan el bienestar y la salud mental sobre cumplir un horario, sobre tener seguridad laboral, dicho sea este caso. Entonces muchas veces una generación anterior, una generación precedente a la mía o a la tuya, a la nuestra, puede decir es que los jóvenes de ahora tienen menor compromiso, los jóvenes de hoy en día o los adultos jóvenes de hoy en día no valoran tanto el trabajo como lo hacíamos nosotros, no se esfuerzan y muchas veces esta idea generalizada o una idea generada rápidamente de un problema que es bastante complejo y que tiene muchas ramas, eh, genera bastante malestar y genera esta pregunta en muchas personas de si realmente lo están logrando, de si realmente lo que están haciendo, todos los esfuerzos, valen la pena. Casualmente, también leí un artículo que decía, los jóvenes ahora se les muere el gato y deciden no ir a trabajar. Antes tenías un problema, se te estaba quemando la casa, tenías problemas con tu pareja, tus hijos estaban enfermos y tú ibas para el trabajo. Como se pueden dar cuenta, son dos percepciones muy diferentes y que afecta la manera en la que una generación ve a la otra. Hablando de las consecuencias del bienestar, si vemos, esto puede parecer un fenómeno a nivel mundial. ¿Y por qué me refiero a que es algo a nivel mundial? Personas que viven en Venezuela tienen dificultades para comprar una casa o para comprar un carro. Hablemos de propiedades que son relativamente nuevas o carros que justamente son del año, van saliendo del concesionario y todas estas cosas. El acceso a los créditos es complejo, pero esto no sucede solo en Venezuela. Por ejemplo, en España hay una crisis seria con el tema de la vivienda y hay muchas personas que incluso teniendo el acceso a créditos nunca terminan de poseer del todo la casa o pagarla. Esto me quiere decir que en comparación a la generación de mi papá, que con una cultura o con un periodo de ahorro puedes tener algo que es a tu nombre en un asunto de 3 5 años, aquí pareciera que fuera una eternidad y pasa en el mundo entero. Ahora, este tema, yo me estoy yendo mucho hacia lo económico, pero también tiene que ver con la parte de nuestras relaciones. Esto también afecta la manera en cómo nos vemos, la manera en cómo nos relacionamos con las personas y nuestros planes a futuro. Aquí voy a romper un poco el objetivo, el protocolo, la idea del podcast de hablar sobre teorías. Aquí tengo que mencionar al querido Erik Erikson y hablar un poco de el desarrollo del ser humano. Se supone que cuando somos adultos jóvenes, estamos en una etapa del desarrollo que se llama intimidad versus aislamiento. ¿Qué decía nuestro querido psicólogo Erik Erikson a partir de esta teoría o a partir de esta etapa? De que nosotros, tipificado o representado con el cochinito, estamos en un momento de nuestra vida en el que queremos establecer relaciones más fuertes, más duraderas, más estables a lo largo del tiempo. Ya no, el ser humano no quiere ser esa persona que tiene 1 millón de amigos, sino que las personas que estén a su alrededor puedan ser personas en quienes confía, en quienes pueda tener intimidad emocional y que formen parte de tanto los momentos buenos como los momentos malos.
dícese una verdadera y genuina red de apoyo. Entonces, el ser humano o nosotros en esta etapa estamos en este asunto en que luchamos con el asunto o el resolver la crisis de poder tener intimidad con alguien, y esta intimidad no necesariamente se dice de una pareja formal o estable, sino de muchas personas a nuestro alrededor, dícese amigos o incluso familia, porque llegado a este momento parece que uno empieza a crecer, madurar y también podar el árbol genealógico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesito para poder lograr este estado de intimidad? ¿O cómo logro conectar con las demás personas? Vuelvo un poco a contextualizar situación Venezuela, experiencias personales, lo que he visto y lo que he escuchado. Muchas personas, así como se hablaba de te gradúas y pasas al mercado laboral, también se hablaba de que te gradúas y formas una familia, te gradúas y te casas, o de que mientras vas estudiando en la universidad vas estableciendo estos vínculos, vas viendo potenciales candidatos, candidatas, y con el paso del tiempo puedes crear una relación estable, formar una familia, dícese, comprar una casa donde vivan los dos, comprar los dos, los tres, los cuatro, no sé. eh, Poder formar una familia en el sentido de hacer una planificación familiar, quiero tener hijos y evidentemente para eso necesito toda la infraestructura y recursos para darle una buena vida tanto a los que vamos a ser papás de los niños como a esas vidas que vienen en camino. Entonces pareciera que todo esto es un asunto que se interconecta. Es decir, para sentir que justamente estoy acorde o estoy logrando las metas que se esperan, de acuerdo a mi desarrollo de vida, a mi camino en este ciclo, necesito, para esta etapa de mi vida, hablamos de los 20-30, empezar a establecer conexiones íntimas con los demás, bien sea en relaciones estables o simplemente de que quiero tener una buena red de apoyo y diferente, si mi propósito no es casarme o lo que sea, quiero disfrutar mi juventud, también tener ese entramado social. Pero para eso necesito recursos. Esos recursos económicos, esos recursos físicos, en este momento del mundo parece que están un poco difíciles de conseguir y eso lleva a una crisis, parece que general, o lleva a un malestar general. Y muchas personas se cuestionan preguntándose si es su capacidad para lograr las cosas, si es su capacidad para resolver problemas, si no está siendo lo suficientemente disciplinado, si no está siendo, si no está yendo en la dirección correcta. Y el motivo de este episodio es un llamado primero a la calma. Por favor, quédate porque aquí viene la mejor parte de este episodio. Esto es un llamado a la calma. Y hice toda esta introducción en que siento que me fui por 80.000 ramas, hablando de teorías, hablando de contexto, hablando de mi historia personal y de cosas que he estado escuchando y de la generación Z, para llevarnos al punto de entender de que si hoy en día tú sientes que no estás logrando las expectativas que tu familia te está pidiendo, te está exigiendo, que en tu trabajo se te exige, que incluso tus propias metas en cuanto a lo personal están muy distantes el querer de lograrlo, entiendas que hay un contexto extremadamente complejo en el mundo que nos puede hacer el camino un poco más corto o un poco más largo. Si yo establezco una comparación entre la generación de mi papá y mi generación, puedo decir que el contexto actual me hace el camino un poco más largo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque esto me va a permitir hacer las paces con las cosas que puedo controlar y con las cosas que no. Esto es algo indispensable para nuestro bienestar y para nuestra salud mental. Porque muchas veces estamos intentando resolver todos los problemas, todos los conflictos o todos los incendios que puedan aparecer y no todos dependen de nosotros. Entender eso nos ayuda
o nos impulsa a enfocar esfuerzos en donde sí podemos hacer algo. Y creo que si pudiera establecer una serie de pasos para poder responderle la pregunta de si estoy haciendo justamente lo que quiero o si lo voy a lograr o qué necesito hacer para acercarme un poco más a las expectativas que yo tengo de vida, creo que el primer paso es aclarar justamente cuál es el camino. Es decir, muchas veces tenemos esta suerte de dinámica entre lo interno y lo externo, de que la gente quiere esto de mí, yo quiero o espero esto de mí. El primer paso, que esto lo podemos hacer a través de la autoexploración, a través de sentarnos un día y escribir o reflexionar dónde estoy parado en este momento de mi vida y qué quiero hacer con mi vida, o ir a terapia. Muy importante esta parte, de que un profesional quizás nos pueda acompañar en este proceso. ¿Por qué? Muchas veces, y pongo un ejemplo, un familiar, llámese papá, llámese mamá o llámese el contexto cultural en el que estoy, me está diciendo de que si yo no me caso o no tengo hijos, en este momento de mi vida a mí se me está yendo el tren. Soy una persona que da y que me voy a morir solo viviendo con gatos. Y yo, en este momento de mi vida, puede que no quiera eso. Hacer las paces o definir cuál es el camino a seguir implica ser sincero, ser sincera contigo misma y decir, a pesar de que mi entorno o a pesar de que yo también he internalizado estas normas, yo quiero hacer algo distinto. Estas son mis reglas o estos son mis objetivos personales. En función a esto, yo me voy a mover. Entonces, ¿en qué me ayuda a mí poder definir qué es lo que quiero? Aunque parezca algo absurdo, aunque parezca que es una simple declaración o una simple escritura o manifestación de mis intenciones, el poder tener claro eso me empieza a ayudar a poder podar las ramas que nada tienen que ver con el camino o que están obstaculizando. Y cuando me refiero a ramas, hablo en este caso de expectativas que son expectativas o obligaciones que son ajenas a los objetivos que yo tengo. Es decir, si yo quiero viajar alrededor del mundo, pero mi familia espera que yo pues tenga una familia, llámese hijos, no dentro de esos objetivos puedo tener una relación estable. Puedo decidir viajar con esa persona, pero mi objetivo no es tener hijos en este momento. ¿Qué puedo hacer? Trabajar en función a establecer los límites o saber claramente qué escuchar y qué no. Y dentro de mi relación de pareja, mira, vamos a cuidarnos. No queremos tener hijos ahorita. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sabemos cuáles son los pasos para no tener un bebé en este momento. Eso por una parte. Segundo, empiezas a definir un plan de acción y entender cuáles son las herramientas que tú necesitas. Si constantemente estoy cambiando de objetivo, al fin nunca voy a definir cuáles son las herramientas que necesito para poder hacer algo. Si quiero ser un futbolista, necesito un uniforme, necesito tacos y la indumentaria requerida y no es la misma. Si yo quiero ser un piloto de Fórmula 1, evidentemente, yo solo con tener un balón y mis tacos adecuados o mis zapatos adecuados, de acuerdo a la superficie para jugar a fútbol, tengo. Pero si en automovilismo no tengo un carro, estoy perdiendo el tiempo. Dicho esto, paso de primera no sé si sugerencia, consejo, paso, alternativa en cuanto a responder las preguntas que estamos haciendo con nuestras vidas y si lo estamos logrando es identificar qué es lo que quiero y segundo, evaluar cuáles son las herramientas que necesito y qué es lo que tampoco puedo controlar. Como les decía, voy a poner el caso de alguien que quiere ser médico, ejercer su profesión, especializarse. ¿Cuáles son los pasos que necesita? Graduarse de la universidad, hacer su rural en el caso de Venezuela, que una suerte de servicio comunitario. Perdónenme los médicos si me estoy equivocando, pero estoy intentando simplificar la idea. Haces la rural y en función a lo que tú quieras hacer, comienzas a hacer una especialización. ¿Cuál es el contexto o cuál es el reto del médico en este caso? De que probablemente en el lugar donde lo esté haciendo
no vaya a tener una remuneración acorde a las necesidades que tenga. Entonces, ¿qué necesito acá? ¿O qué herramientas tengo? Ok, puede que ejerciendo como médico no pueda tener ingresos económicos para lograr todas estas cosas, pero tengo esta serie de habilidades o de competencias que me permiten en este momento hacer lo que quiero hacer y establecer un segundo trabajo, una segunda ocupación, un trabajo alterno que me permite un ingreso extra en este caso. Así como puede suceder con un médico, puede suceder con un psicólogo, puede suceder con muchas personas en función a el objetivo que tengan. Y esto lo podemos ver mucho y aquí sirve tener como referentes o modelos de muchas personas que han tenido que hacer este tipo de cosas. Y en función a hacia dónde quiero dirigirme, tener un modelo, un mentor en esta parte, me permite ver, ok, cuáles fueron los retos con los que se encontró esta persona, cuáles fueron las herramientas que utilizó, qué puedo tomar de allí, y ya tengo una noción de hacia dónde voy. Como les decía, número uno, definir el rumbo. Dos, definir las herramientas que voy a utilizar. Número tres, estaba en el punto 2, pero vamos a darlo en el punto 3. Que puedo controlar, que no. Aquí es muy importante hacer esa diferencia de qué puedo controlar desde un problema, vamos a llamarlo operativo. Lo puedo resolver si no. Y en función a esa respuesta, tengo formas diferentes de resolverlo. Establezco mis estrategias de resolución de conflictos, de problemas y ya desde la emoción, aquí la parte nuevamente de la terapia juega un factor bastante importante y todas las herramientas que yo tenga para poder regular mis emociones, para poder entender, vivir y lidiar la rabia, la tristeza, la frustración con la que muchas veces nos encontramos, pero que es parte del proceso y a veces es hasta necesaria vivirla y experimentarla. Y cuarto punto, muy importante, no compararse. Por favor, la comparación hasta cierto punto, y creo que más que comparación es hacer una suerte de referencia con el otro, es entender qué del contexto de la otra persona o qué herramientas ha tenido que pueden funcionarme a mí en mi propio camino. Pero tenga usted claro que porque el cochinito A esté haciendo algo parecido a usted o esté ejerciendo la misma profesión de usted, no quiere decir que cochinito B, dígase tú, yo o cualquiera de nosotros, está haciendo algo mal porque no está obteniendo los resultados. Caras vemos, acciones ilícitas nunca sabemos. Eh, a veces esto sucede mucho incluso en el hábito en todo el tema del ejercicio físico. Muchas veces hay personas que se comparan con otros y dicen, ¿por qué no lo logro? Bueno, se está dopando. Pasa. O, fuera de ya resultados extremistas, hay personas que simplemente tienen herramientas, historias, redes de apoyo y decisiones muy diferentes a las nuestras. Y por eso vengo con la parte de evitar la comparación. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo empiezo a compararme y empiezo a identificar que al otro le está yendo mejor y empieza este cuestionamiento de por qué a mí no me está sucediendo esto, es una perfecta espiral negativa para una suerte de pensamientos intrusivos en las que yo entonces empiezo a pensar desde que soy un fracaso a todo lo peor que pueda venir. Aquí el tema de la comparación o de la referencia es saber usarla con pinzas. Es decir, si veo una persona que está haciendo, como lo mencionaba anteriormente, que hace algo que en parte es un objetivo compartido, entiendo cuál es su contexto, entiendo cuál es el mío y tomo las herramientas que pueda. Ya hay diferencias personales, emocionales, socioeconómicas, con las cuales no podemos competir en el momento. Y dicho todo esto, que definimos un camino, definimos las herramientas, abordamos la emoción y abordamos el problema, y trabajamos también en lo que es la referencia y la comparación, viene lo último, y es actuar. Independientemente de lo que digan las personas, independientemente de lo que se espere de ti,
Si tu plan es emprender en la música, si tu plan es emprender en una profesión, si tu plan es formar una familia, al fin, si es algo que tú quieres y deseas hacer, lo más importante es ponerlo en práctica. Y sé que muchas veces esta parte espanta, porque comparamos y vemos toda la información que te di al principio, vemos todo el mundo alocado que tenemos, vemos que las cosas parecen ser más difíciles, pero puede que nos tome más o menos tiempo. Puede que nos toque hacer el camino un poco diferente a nuestros predecesores. Pero eso no quiere decir, uno, que eres una mala persona o que eres malo o mal en lo que estás haciendo, sino que simplemente el contexto es diferente. Por eso empecé allí. Por eso empecé hablando de la diferencia entre una generación pasada y lo que estamos viviendo en la actualidad. No podemos, en lo absoluto, comparar una cosa con la otra. Dicho esto, esta parte de actuar nos lleva a lidiar con nuestro impostor interno, con ese miedo al fracaso, con ese miedo a ser rechazados, a tantos miedos e inseguridades con las que las personas lidian día a día. Vuelvo a incluir a la terapia acá porque en mi caso, puedo ya para cerrar, tomar la experiencia de que una vez estaba hablando con mi psicólogo y le decía, mira, yo veo que las personas tienen esto y yo no lo estoy logrando. Y mi psicóloga hizo este ejercicio que fue muy práctico pero bastante esperanzador para mí. Y ella me dijo, Henry, yo quiero que salgas un momento de lo que tú estás viendo de los demás y quiero que revises los logros que tú has tenido a tu corta edad. En ese momento tenía 22 años, si no me equivoco. Ella me decía, fíjate todas las mudanzas que has tenido a los 22 años, fíjate los logros académicos que has tenido, fíjate por los trabajos donde has pasado. Y algo tan importante, ella me lleva a, a responderme esta pregunta y es, a tu edad pocas personas logran eh, pagar sus facturas, pagar una renta o pagar su alimentación en una forma en la que pueden estar relativamente tranquilos, tomando el contexto. Y se compara a las personas de tu alrededor y mira si han podido lograrlo. Cuando veo eso, identifico de que ya va. No estoy siendo un impostor, no estoy siendo, no se me está yendo el tren ni estoy incumpliendo con las expectativas. Simplemente es que yo no las estoy identificando y no las estoy viendo. Y cuando entiendes eso, de que somos personas diferentes, con historias diferentes, con caminos diferentes y expectativas diferentes, ese miedo sigue estando, pero uno aprende a lidiar con él y a veces a ignorarlo o a veces a caminar incluso con él agarrado de la mano, pero es como que, vamos, esto hay que vivirlo. Y cuando empezamos a actuar, que lo hablaba casualmente con una paciente hace unos días, cuando tú empiezas a hacer estos experimentos, te das cuenta de que las ideas o estos pensamientos, muchas veces de carácter negativo que están en nuestra cabeza, no son realidad, no tienen un sustento lógico. Y solo a través de la acción podemos generar ese banco de experiencias o de razones por las cuales muchas veces no tenemos que escuchar esos pensamientos o caminar a pesar de ellos. Dicho todo esto, mi reflexión es, no importa si tienes 20 años, si estás entrando a los 30 y ahorita pareciera que las cosas que tú quisieras lograr no han sucedido. En función a eso, mi mensaje es tiempo y esfuerzo. Tiempo para reevaluar las cosas, tiempo para actuar, tiempo para equivocarse, tiempo para reunirse, para aprender y acción para ir cumpliendo poco a poco, paso a paso, esos objetivos y poder entonces, en función al contexto que tenemos, lograr la vida, no la que esperan los demás, la vida que nosotros queremos. Esto ha sido todo por hoy. Mi mensaje final del mensaje final es,
que si en toda esta conversación que hemos tenido te has identificado en muchos puntos de ella y dices, Henry, yo creo que de verdad esto necesito trabajarlo en terapia. O sea, de repente no tengo muy claro lo que quiero hacer o no sé qué es lo que quiero hacer y quiero trabajarlo en terapia, eso se puede hacer. O de repente sé lo que quiero hacer, pero estoy lidiando con las presiones internas y externas. O me da miedo empezar. Siento mucho miedo a la hora de actuar y me paralizo. Todas estas cosas, como hablé de mi experiencia personal o como le ha sucedido a pacientes míos, pacientes de colegas, cuando lo llevas a terapia, esto tiene una alta probabilidad de cambio. Es posible. Y por eso siempre digo que sin salud mental no hay fiesta. Así que bueno, gracias por quedarte durante todo este episodio. Espero que te haya gustado. Por favor, compártelo, dale like, suscríbete al canal. Y también quiero agradecer a nuestro único hasta el momento, pero gran patrocinador, que de verdad le agradezco muchísimo, al Instituto Venezolano de Lenguas. Si tú quieres aprender inglés, francés o japonés, independientemente de la parte del mundo en el que te encuentres, lo puedes hacer con el Instituto Venezolano de Lenguas. Profesores capacitados, un enfoque excelente, un gran espacio donde todos son bienvenidos para poder desarrollar esas habilidades que te permiten comunicarte con autonomía y lograr los objetivos que te propongas, sean en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Porque de verdad que los idiomas son extremadamente necesarios, porque algo tan básico como la comunicación no se lo podemos ceder a otro. Así que bueno, si estás en Maracaibo, puedes tener cursos presenciales, si no, puedes tener cursos virtuales, grupales o particulares. Y les dejo la información acá en este banner, @el Instituto BE. Y ya saben, si desean ir a terapia, pueden hacerlo con cualquier psicólogo. Si quieren hacerlo con psicólogo bolsillo, aquí también está la información. Pueden escribirme a mi Instagram, @psicólogo de bolsillo en Instagram, o también el mismo usuario en TikTok. Gracias por escuchar, por ver este episodio, y será hasta una próxima entrega de Psicólogo de Bolsillo. Estamos juntos en esto.